Y antes de proceder a la clausura vamos a hacer las conclusiones a través de las imágenes que Pere Angoñi nos ha estado captando con esa facilidad y artistez que él tiene. Entonces, bueno, pues adelante con las imágenes de toda la jornada. No sé si está por aquí Iñaki García. Para que te vayas acercando. Pues cuando estéis listos. Pues yo pido un aplauso para nuestra artista. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a pedir a Iñaki. Igual, si nos puede, por favor, un poquito más de luz o así, Iñaki. Sí. Bueno, pues ya Iñaki García Calvo es el concejal del Servicio de Igualdad y también de Cultura y es el que va a clausurar las jornadas. Gracias, Iñaki, por estar aquí y adelante. Es que ricas con Rachalde Guztioi. Voy a ser muy breve porque lleváis ya muchas horas de trabajo, de intenso trabajo, donde creo que habéis sacado unas conclusiones muy interesantes y que lo interesante de esto es que poco a poco podamos ponerlas en marcha, ¿no? El trabajo que desarrolla el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene, entre otros objetivos, la de centrarnos en el espacio privado, ¿no? El reparto, ¿no? De esas tareas, tanto de cuidado como tareas domésticas, y cuyo objetivo es eliminar estereotipos, eliminar roles que atribuían históricamente esos trabajos de cuidado del espacio privado y sobre todo no remunerados y muy poco valorados a las mujeres y la parte remunerada en el mercado laboral a los hombres.
Desde el Ayuntamiento de Vitoria trabajamos por impulsar medidas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, aunque no solo es tarea de las instituciones, sino es una tarea compartida entre hombres, mujeres, por supuesto instituciones y también las empresas. El Servicio de Igualdad de este Ayuntamiento está trabajando para presentar y aprobar en las próximas semanas el tercer plan de igualdad. Doy fe, desde que he aterrizado en este Ayuntamiento, que ha sido desde hace poquito, que los técnicos del Servicio de Igualdad están dejándose la piel por hacer un plan para los próximos años que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso para mí es un placer poder clausurar esta jornada e intervenir en este acto, en uno de mis primeros actos al frente del Servicio de Igualdad. Me gustaría también destacar a nivel político el consenso que con el que siempre se ha trabajado en este ámbito, ¿no? Yo creo que no se le ocurriría a ningún concejal o a ninguna concejala de igualdad aprobar un plan sin el consenso de todos los grupos políticos. Suena raro, pero en estos tiempos también hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo y esta es una de ellas, ¿no? Yo creo que es importante conseguir la igualdad real y efectiva, y que no solo la igualdad sea un derecho muy bien reflejado en una ley orgánica o en una ley de igualdad como tenemos a nivel autonómico. Simplemente voy a resaltar 3 temas para concluir. Como joven, yo creo que debemos aunar esfuerzos, ¿no?, para trabajar en la senda de la concienciación y de la sensibilización, tanto en las personas, en los menores como en las personas jóvenes, porque al fin y al cabo los jóvenes, entre los que yo me incluyo, pues dicen que somos el futuro. Por tanto, tenemos que trabajar por marcar las pautas y trabajar por construir un futuro donde la igualdad, pues como he dicho antes, sea un derecho real y efectivo, y como decía esta mañana la concejala delegada de Asuntos Sociales, que desaparezca de nuestro vocabulario esa necesidad de conciliar la vida personal, laboral y familiar. Yo creo que también es importante trabajar en la vía de sensibilización dirigida exclusivamente a los hombres, con el objetivo de impulsar en nosotros mismos un cambio de valores, de actitudes y de comportamiento. Por otro lado, el segundo punto que quisiera destacar es el tema del tiempo. Esta mañana hemos tenido una magnífica ponencia en la que la profesora Torns nos ha hablado de los usos del tiempo. Este plan de igualdad que queremos aprobar próximamente trabaja para aplicar medidas que minimicen las distancias en el tiempo que los hombres y las mujeres dedican en los trabajos domésticos y de cuidado. Como dato, simplemente deciros que en Álava las mujeres invierten entre media y 1 hora más que los hombres en las tareas de cuidado de menores, y en tareas domésticas la diferencia es más significativa, puesto que las mujeres dedican más de 4 horas diarias de media y con las que mantienen diferencias temporales con respecto a los hombres de 1 hora u hora y media. El último punto que quisiera destacar es el de la conciliación de la vida familiar y laboral. Aquí las empresas tienen que asumir un compromiso importante, tienen que tener presentes las medidas que desde los gobiernos impulsan. Vosotros habéis hablado hace poquito, además, de esa necesidad de que las administraciones públicas lleven a cabo medidas eficaces. Muchas veces, bueno, pues es tan fácil como ponerse a hacer y tener intención política, que muchas veces es lo que realmente nos falta en esta materia y en otras muchas, y es lo que, pues bueno, tenemos que saber mejorar, ¿no? Pero las empresas, por eso es importante que revisen y adapten su estructura, sus funciones, su organización, para hacer posible que tanto hombres como mujeres, de manera igualitaria, puedan hacer uso de esas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Bien, pues así es como hablamos de conciliación corresponsable desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, defendiendo este tipo de medidas de las que habéis hablado y bueno, pues que pues poco a poco se intenta trabajar sobre ellas y avanzar sobre ellas. Es importante caminar en paralelo y de manera equilibrada para que se asuman por parte de hombres y mujeres esas medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Yo, por mi parte, es todo. Yo creo que habéis sacado muchas y muy buenas conclusiones, por tanto, yo creo que podemos dar por
clausurada esta jornada de corresponsabilidad y conciliación. Gracias.